Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América. Muchas gracias por compartir su tiempo, por abrir el corazón a estos comentarios que tienen la intención de ayudarles a saborear el Evangelio dominical. La lectura va a ser para el día domingo 28 de enero del 2024. Ya se nos fue el primer mes del año. ¿Cómo están viviendo su encuentro con Dios? ¿Cómo están madurando su fe? ¿Cómo están sintiendo en su vida la presencia de Dios? Vamos a comenzar con una oración. Señor Jesús, te pedimos que derrames tu espíritu sobre todas las personas que me están escuchando. Yo sé que tú conoces a cada uno de ellos y de ellas, sabes de sus problemas, de sus dificultades, pero también sabes del amor que te tienen. Te pedimos que abras nuestro corazón para experimentar tu amor y tu ternura. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Marcos, del capítulo 1, versículo 21 al 28. Jesús y sus discípulos se entraron en Cafarnaún. Y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le increpó: calla y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿qué es esto? Esta enseñanza con autoridad es nueva. Hasta los espíritus inmundos les manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, la semana pasada estuvimos hablando un poco de ¿qué es lo que hacía diferente la enseñanza de Jesús de la enseñanza oficial o tradicional de los escribas, de los fariseos, de los maestros de la ley, de la gente del templo? Y vuelve otra vez con el mismo tema. Y Marcos ha preparado este material como un proceso catequético para decir: la comunidad tiene que descubrir quién es Jesús. E interesante que no solamente la comunidad descubre quién es Jesús. Bueno, nosotros como lectores sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, es el Santo de Dios. Este espíritu inmundo también sabe lo mismo. Todo el mundo lo sabe, menos los discípulos, que son los que deberían de entender y saber quién es Jesús. Pero recuerden que ser discípulo en el Evangelio de Marcos es muy complicado. No se logra a la primera vez. Por eso hay que ir descubriendo, caminando con Jesús, dejándonos sorprender por Jesús. Como que el discipulado nunca termina, ¿verdad? Entonces comienza el Evangelio narrando que Jesús y su comunidad, recuerden que anteriormente, el Evangelio pasado, Jesús formó una comunidad en Galilea y hablamos de esos encuentros de Jesús de formar comunidad por etapas,
que Jesús los ve con amor, los encuentra en medio del ordinario, realizando el trabajo ordinario, en medio de la faena, los mira, los llama y les da una misión. Y la gente responde. Y también estuvimos hablando cómo Jesús llamó a Pedro, a su hermano Andrés, a Santiago y a Juan a ser pescadores de personas. Y esta era la imagen de toda la comunidad discipular, toda la comunidad universal que va a tener el poder de convocar. Y hablamos también un poquito sobre las ideas, sobre las imágenes de la pesca. Como en el Antiguo Testamento, siempre que se utilice el sentido de pescar a Israel, es con sentido de explotarlo, de oprimirlo, de deshumanizarlo. Sin embargo, Jesús llamó a la comunidad para ser pescadores de personas, para que tenga la comunidad vida, la pesca universal. Continúa nuevamente. Estamos en torno a Galilea, al lago de Galilea. El tema sigue siendo el mismo. Y ahora Jesús entra con su comunidad que ha formado a Cafarnaún. Recuerden que la experiencia de Jesús no es que la comunidad esté sola, no es que el ser humano no tenga familia. Todo lo contrario, Jesús está creando una familia alternativa, una familia compuesta de hombres y de mujeres, y esta familia parece que está respondiendo positivamente. Dice que entraron a Cafarnaún. En esta ocasión no se dice que entraron a la casa. Damos por hecho que entraron a una casa. A veces en el Evangelio se va a especificar la casa. A veces te va a decir explícitamente que entraron a la casa de Simón Pedro, porque va a ser como el centro de operación. En algunas ocasiones te va a decir que entraron en la casa, como es la imagen de la casa universal, de la casa de todos, donde todo mundo puede ser hermano y hermana. Entonces Jesús parece que tiene esta idea, ¿no?, de entrar, de formar comunidad. No se dice a cuál casa entraron. Probablemente lo dejen esta ambigüedad para decir: esta casa está abierta a todas las personas, a toda la gente que se sienta con la necesidad de ser curada y de ser sanada. Anteriormente, Marco nos decía que tanta gente se agrupó en torno a esta casa sin nombre que ya no cabía lugar, ¿verdad? ¿Se acuerdan la idea del paralítico? Toda la gente estaba allí pegada a la puerta. Bueno, siempre hay lugar para la gente en la nueva casa de Jesús. Y Marcos establece a Cafarnaún como un centro de operación. Es desde Cafarnaún donde Jesús parece que tiene una casa física de donde se desplaza. Es en esa casa donde se enseña, se educa, se experimenta la presencia de Dios, se cura y se perdonan pecados. Vean cómo los espacios Jesús los está reclamando, todos los espacios, tanto el espacio físico de la casa como el espacio de la sinagoga, como los espacios públicos. Jesús va a estar a veces curando en el camino o en el ágora, en la plaza o en la casa o fuera de la casa o en la sinagoga. Creo que en el único lugar donde Jesús no cura es en el templo, ¿verdad? Al contrario, Jesús es bastante antitemplo, porque es en el templo donde Jesús va a decir: este templo ya no representa a Dios porque se ha convertido en la cueva de ladrones. Entonces Jesús, con el poder de Dios, entra a formar la nueva comunidad, una comunidad que va a nacer de nuevas relaciones, de buenas intenciones para mejorar su vida. Y va a ser Cafarnaún el centro de operación. Esta ciudad está al lado del lago, ¿verdad?
del lago de Cafarnaún, y desde aquí va a cruzar para un lado, para el otro, pero en el ámbito teológico es la misión de Jesús que alcanza para toda la gente. También recuerden que el lago funciona como frontera. Entonces la misión de Jesús es llevar también el mensaje para otros pueblos, para otra cultura. Y mientras están, no sabemos en qué casa, dice, mientras esperaban el sábado siguiente, entonces no llegaron en sábado, fueron a la sinagoga a enseñar. Regularmente en todos los pueblitos antiguos se tenía una sinagoga. La gente contaba con sinagoga, y estos son los espacios donde Jesús también va a aprovechar. Jesús, hermanos y hermanas, es judío, vivió como judío, se congregó en una sinagoga. Jesús parece que no quería fundar ninguna religión. Realmente Jesús no vino a fundar religión. La pasión de Jesús es hablar del reino, enseñar del reino de Dios. Y bueno, entonces la sinagoga, la reunión de la gente en el edificio, sabemos por la arqueología que la sinagoga de Cafarnaún es una sinagoga que muy probable Jesús la visitó. Y eran sinagogas, espacios que no tenían mucha decoración, ¿verdad? Porque eran solamente el lugar de encuentro para la enseñanza, donde hombres y mujeres también podían ir a recibir la enseñanza siempre y cuando estuvieran separados. Y los hombres regularmente también, cualquier hombre podía externar su punto de vista, podía preguntarle al rabino cuando se exponía algún texto de los profetas o algún pasaje en torno a la ley. Cualquier persona mayor de edad podía externar esas dudas, preguntar. Entonces, esto es por un lado. La sinagoga significa, el edificio, pero también puede hacer referencia a la reunión de la gente. La palabra sinagoga viene del verbo de sinagoge, del griego, que significa reunión. Y esta reunión de gente, Jesús también las va a aprovechar para enseñar. Fíjense cómo Jesús, vuelvo y lo repito, reclama todos los espacios. Hermanos y hermanas, tristemente nosotros ya no nos preocupamos por reclamar todos los espacios para que sean espacios de encuentro con la persona y con Dios. Nosotros nos preocupamos por reclamar el único espacio que es del templo, del atrio, pero tristemente como que lo que vivimos el domingo no lo celebramos en la casa, como que hacemos como que hay una división, como que nos desconectamos con lo que yo celebro, lo que yo vivo o la manera en que yo entiendo mi fe del domingo, con la manera de vivir la experiencia de Dios cada día de mi vida, de encontrármelo a Dios en mi casa, en mi cocina, haciendo mi trabajo. Como que nos hace falta recuperar esos espacios, y más ahora porque hay espacios que han estado ya o que están dominados por la violencia, por el crimen organizado, donde la gente ya no puede salir a la calle, espacios donde la gente tristemente puede encontrar la muerte por estar en el lugar abierto, en alguna plaza, en cualquier lugar. Como que estos espacios son espacios para la muerte y no espacios para la vida. Son espacios para la enfermedad y no espacios para experimentar salud. Y hay ciertos espacios que Jesús está negociando, estas identidades por eso es que no es fácil poner a Jesús en un lugar, porque Jesús está en continuo movimiento de un lado para otro. Jesús se mueve, negocia espacios y quiere recuperar estos espacios para que todos los espacios, el mismo tiempo, las mismas personas puedan agradar al Dios de la vida. Así que fíjense cómo el tiempo también va a ser importante. Me gustaría pensar que Jesús
negocia también este tiempo. Recuerden que en el mundo bíblico hay dos tiempos. Está el tiempo Cronos. Este es cuando Jesús llegó, que no sabemos cuándo, en un tiempo determinado, tiempo Cronos, al cual el ser humano está fijado o limitado. Pero cuando llegue el otro sábado, ya es un tiempo especial, y es el Kairos, es un tiempo de gracia, es el tiempo de bendición, es el tiempo de descanso, es el tiempo de glorificar a Dios. Entonces, el sábado es el tiempo sagrado y el resto de la semana pues es el tiempo ordinario. Nosotros también nos vamos moviendo con esas ideas del tiempo, ¿verdad? Nuestro domingo, el día del Señor, el día de dar gracias a Dios por la semana que nos presta, por el trabajo que nos regala, por la comida que nos da, por las amistades que vamos encontrando en nuestro camino, y el domingo que está dedicado totalmente a Cristo Jesús glorificado. Entonces, los espacios, los tiempos, las personas, todo está en función de orden, ¿verdad? Entonces, Jesús parece que quiere llenar tanto el espacio temporal como el espacio sacral, el espacio del culto, el espacio de la enseñanza que es la sinagoga, pero también en cuestión del tiempo, el tiempo ordinario, el tiempo del Cronos y el tiempo de Dios, para que toda la gente diga, vivimos en la eterna presencia de Dios. Y como entonces no nos está permitido hacer separación, lo que yo celebro en el día domingo lo tengo que vivir el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y también el domingo. Entonces no hay que hacer estas separaciones, hermanos y hermanas, ¿verdad? Tristemente nos cuesta mucho trabajo entender esta espiritualidad. Porque decimos, yo ya cumplí, yo ya fui a misa el domingo, aunque el resto de la semana ni nos acordemos de Dios. Hermanos y hermanas, ¿cómo viven su tiempo? ¿Cómo viven su espacio? ¿Es su casa encuentro con Dios? ¿Es su trabajo o utilizan el trabajo como una oportunidad para bendecir y glorificar a Dios? ¿Es el domingo verdaderamente el día del Señor o hay otras voces, otros intereses? Llegó el sábado, Jesús tiene un propósito. Hay que ir a enseñar a la sinagoga. Fíjense que Jesús, ¿por qué como maestro? ¿Por qué Jesús tiene que ir a enseñar? Bueno, porque recuerden que está negociando estos espacios, pero Jesús también enseña en el campo. Jesús enseña al lado del lago de Galilea. Jesús no se limita a la sinagoga, por eso es que la enseñanza de Jesús es diferente, porque cualquier momento, cualquier oportunidad le sirve a Jesús de enseñanza. Pero en esta ocasión está tratando de enseñar desde el centro que rige la vida de las personas. La sinagoga es quien tiene la autoridad moral para decir cómo vivir la ley, cómo cumplirla y cómo evitar las ocasiones de quebrantar la ley. Entonces Jesús quiere ir a ese lugar porque ese lugar parece ser, o esa enseñanza parece ser que no da vida. Y la gente dice se quedó asombrado de su doctrina porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. ¿En dónde estaría la autoridad de Jesús o en su enseñanza? ¿O qué manera de enseñanza era diferente a la enseñanza de los escribas y de los fariseos? Y entonces aquí tenemos que hay dos maneras de enseñar. La enseñanza de Jesús, que enseña con autoridad, y la enseñanza de los escribas y de los fariseos. Ambas enseñanzas parece ser que van a estar coexistiendo, pero la gente parece que se asombra con la enseñanza de Jesús. ¿Y por qué se asombra? Porque la enseñanza de Jesús está a favor de la vida. La enseñanza de Jesús cura. La enseñanza de Jesús hace a la persona sentirse amada, querida. La enseñanza de Jesús no juzga. Contrario a esta manera de enseñar, la enseñanza de los fariseos, fíjense,
te marcan la ley, o te recuerdan la ley, te marcan el pecado, te analizan como pecador o te etiquetan como pecador. Y lo triste que esas maneras de enseñanza, en vez de liberarte, te encadena, en vez de darte vida, te da muerte, en vez de curarte, te enferma. ¿Cómo sabemos que estas enseñanzas no logran hacer que la persona humana tenga vida? El ejemplo que viene a continuación. Precisamente en la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar. Entonces tenemos a una persona poseída por un espíritu de impureza, un espíritu inmundo que tiene que ver con la cuestión legal de la ley. Ellos creían en el siglo I que todas las personas estaban expuestas a la enfermedad. Las enfermedades eran producidas por espíritus, eran producidas por agentes externos, por alguna culpa que la persona hizo, por algún pecado que cometió. Y la gente en aquella época era muy lógica. Si había una persona, para diagnosticar especialmente, si miraban a una persona que tenía sus ojos pero no ve, ellos decían: tiene un espíritu de la ceguera, tiene un espíritu de la sordera también. Si tiene los oídos y aparentemente todo funciona o debería de funcionar, pero de pronto no oye, es que tiene un espíritu sordo y mudo. O si tiene una traba en la lengua, si la gente ve que tiene la boca, tiene la lengua, todo parece que funciona, pero no puede hablar, es que tiene un espíritu mudo. ¿Por qué? Porque ellos tenían esa idea. Gracias a Dios que ya la gente ha desarrollado su pensamiento, su fe, y ya la gente no cree que Dios envíe enfermedades o que seamos presas de espíritus. ¿Verdad que ustedes ya no creen que Dios envíe castigos, que Dios envía pruebas? Estoy siendo irónico, hermanos y hermanas. Tristemente todavía no hemos hecho ningún avance en esta manera que Jesús presenta para decir: esta ley, esta enseñanza que ustedes reciben del templo, el hombre que está allí es el símbolo de toda la comunidad que está apegado o que tiene la ley como su norma de vida. Pero la ley, fíjense, la ley de la ley de la pureza no ha sido capaz de darle vida, lo tiene esclavizado. Cuando estoy hablando de la ley de la pureza, no me estoy refiriendo a cuestiones de moralidad, a cuestiones de la sexualidad, porque la gente regularmente piensa: tuve un pensamiento impuro, y lo asocia con situaciones o actos posibles de sexualidad. Bueno, lo que me estoy refiriendo es que en cuestiones de pureza, en la manera de entender ellos su tiempo, sus lugares, sus personas y la ley, todo estaba relacionado en cuestión de separación. Pureza tiene que ver con separación. No puede el pueblo de Israel contaminarse con otra gente, porque entonces hay confusión, ya no hay separación, ya no se distinguiría quién es pueblo de los que no son pueblo. Bueno, cuestiones de pureza entonces tienen que ver con que todo esté en orden. Todo esté en su lugar, la persona, las palabras, las actitudes, los espacios y los días, para que la gente funcione. El pueblo de Israel es ante todo el pueblo de la ley, el pueblo del libro y también el pueblo del orden, todo en orden. Dios crea en orden, Dios separa, primer día, separa luz de tinieblas, todo es orden.
No es como nosotros, que nos gusta tener un desorden hasta en nuestra vida personal y en nuestros lugares, ¿verdad? Yo no sé cómo la gente vive con tanto desorden, Dios mío, casi se sepultan de tanto mugrero. En Estados Unidos esta es una enfermedad de gente que compra, se sepulta de tantas cosas que compra, ya no hay lugar ni para respirar. Entonces no tienen orden. Y luego todavía dicen, cierre los ojos, padre, nomás cierre los ojos. No, hombre, al contrario, yo los abro más, me vaya a caer, me vaya a quebrar mi pie. Bueno, el pueblo de Israel, la ley de pureza tiene que haber en cuestión de orden. Les pongo un ejemplo para que me entiendan y para que entiendan cómo Jesús está negociando los espacios. Si una persona del campo está trabajando en el campo y sus zapatos están llenos de fango, esos zapatos que están llenos de fango, de lodo, que están sucios, en ese contexto no se ve como sucio. Dice, bueno, está en el lugar correcto. Pero si la persona que estuvo trabajando en el campo viene a la casa y comienza a quitarse los zapatos sucios y los pone arriba de la mesa del comedor, esos zapatos contaminan, son impuros porque están fuera de lugar. Lo mismo sucede con la ropa. Hay ciertas ropas, prendas que no pueden exponerse. Pero si usted su ropa personal, su ropa íntima o la de su marido la pone en la cocina, esa ropa, aunque esté limpia, esa ropa contamina porque está fuera de lugar. La ropa debe de estar en un cajoncito bien guardado. Esto entonces en cuestión de ropa. Cuestión de tiempos. Hay tiempo para cada cosa. Hay comidas para cada tiempo, ¿verdad? Los sabores, por ejemplo, de la cuaresma. Yo no sé si en sus países, en cuaresma, cocinen platillos diferentes que son solamente típicos de ese tiempo. Y aunque tú los puedas cocinar en otro tiempo, están fuera de lugar. ¿Por qué? Porque no están en el contexto de cuaresma. Entonces, 6 días la gente tiene para curar, para sanar, y el día sábado no puede hacer esas sanaciones porque sería visto como fuera de lugar, ¿verdad? La rigidez entonces de las normas de pureza implica separación. Jesús, tengo que decirlo claramente, directamente, Jesús cumplió la ley. Jesús no vino a decir la ley no tiene sentido. Jesús fue judío, vivió como judío, creció como judío y murió como judío, cumpliendo la ley. Entonces, ¿qué es lo que Jesús cuestiona? ¿Cuáles son las controversias que va a tener con las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, de los maestros de la ley? La manera de interpretar la ley y la manera de aplicarla, y específicamente las tradiciones de los mayores que le fueron colgando a la ley, y la gente vivía de esas tradiciones que pesaban mucho. Y Jesús dice, no, ¿quién puede vivir así? Entonces Jesús no cuestiona la ley. Lo que Jesús cuestiona es la manera de interpretar la ley, las tradiciones que se le fueron añadiendo a la ley, de tal manera que el ser humano quedó aplastado por la ley, quedó aniquilado por la ley. Pero la ley es buena. Dios dio la ley como algo bueno para que la gente supiera cómo vivir, cómo relacionarse, cómo cuidarse, cómo amarse. Lamentablemente, al transcurso del tiempo, se le fueron añadiendo y añadiendo tradiciones hechas por los humanos, Jesús va a decir, y ustedes las toman como que vienen de Dios. Se fue manipulando la presencia de Dios. Las enseñanzas entonces de Jesús, ¿en qué van a radicar? Que va a cuestionar y va a decir, esas enseñanzas, esas tradiciones que ustedes le han ido pegando a la ley, no vienen de Dios, porque no dan vida. La ley es el medio para que la persona se encuentre con su Creador,
Tristemente, los maestros de la ley convirtieron a la ley como el fin último a llegar. A cumplir la ley por cumplirla, caiga quien caiga. Y Jesús va a decir, muy equivocados están, porque la ley tiene que estar al servicio de la vida, al servicio de la salud, al servicio de que la gente se sienta otra vez amada, querida por Dios. Y esa enseñanza de Jesús entonces va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Jesús no va a estar señalando el pecado, Jesús no va a estar señalando la ley que condena, que deshumaniza. Al contrario, va a decir, hijo, tus pecados te son perdonados. Va a tocar al leproso, va a estar redefiniendo la ley, ¿verdad? Vean por dónde va lo escandaloso de la enseñanza de Jesús y lo diferente. Y esto también nos puede pasar a nosotros, hermanos y hermanas, en cuestiones de enseñanza. Ustedes a estas alturas, las personas que me han seguido por años, yo sé que hay personas que me han seguido por años, y a estas personas les estoy sumamente agradecido. Yo sé, por ejemplo, que hay un Ernesto de Colombia que me manda sus mensajes, cariñosamente me manda saludos. Dios lo cuide, Dios lo bendiga, Dios le dé salud. Y a muchas personas pudiera ir mencionando. Por pura casualidad, dígame, ¿desde cuándo usted está siguiendo las enseñanzas? No me está siguiendo a mí. Estas enseñanzas que yo les estoy proporcionando, estas herramientas que yo les estoy dando para entender el Evangelio, ¿desde cuándo las recibe? ¿Les sirven a usted para entender el Evangelio o no les sirven? Yo tengo mi manera de enseñar, mi manera de entender el texto bíblico, y esta es una enseñanza, pero hay otras muchas más diferentes y muy válidas y muy buenas. Yo recuerdo cuando estaba estudiando el doctorado, le decía a una amiga mía, le decía, parece que ya todo mundo dijo todo en la Biblia, todo mundo, ya todo está dicho. Y ella me decía, pero nadie lo ha dicho como tú. Y efectivamente yo creo que cada persona tenemos que buscar nuestra manera de enseñar. Jesús encontró su manera de enseñar. Muy probablemente Jesús conocía las enseñanzas de los fariseos, de los escribas, las enseñanzas de Juan, las enseñanzas de Gilel, de Shammai, las enseñanzas de los rabinos más famosos de su época. Pero él encontró su propia voz, él encontró su propia enseñanza y él fue desarrollando su propia manera de entender la ley. Y así en el mundo bíblico a nosotros también tenemos que encontrar nuestra propia manera de enseñar, ¿verdad? A veces las personas me dicen, es que usted no enseña como el padre fulanito que se dedica a defender la religión, que se dedica con la Biblia a hacer apología. Usted no hace apología. Le dije, no, y no la voy a hacer. Porque Dios no necesita defenderse. La verdad no necesita defenderse. La verdad sola se defiende. Esa es mi humilde opinión. ¿Y qué es mi enseñanza? ¿O por qué esta enseñanza que yo les presento tiene prejuicios como todas las enseñanzas? ¿Cuál es mi prejuicio? Que la enseñanza sea evangelio, que sea buena noticia. Eso lo hablé la semana pasada. Que la enseñanza dé vida para todas las personas que han sido marginadas, deshumanizadas, para todas las personas que se les ha echado encima la ley. En México hay un juego que se llama la lotería y es un juego que se juega con imágenes, ¿verdad? Y cuando ya todos completan todas sus imágenes de la tablita, que son como 16 imágenes, pues tú ganas el premio. Y hay una imagen que se llama el mundo y es un señor que trae al mundo cargado. Y yo a veces le digo a la gente, es como si uno a veces con tanta ley, con tanta tradición, con tanta enseñanza, es como si trajeras al mundo acá cargado. ¿Y quién puede vivir así? Por eso la enseñanza de Jesús va a ser, vengan a mí los que están cansados, los que van cargando tantas cargas inútiles y experimenten que mi yugo es suave, mi carga es ligera. Pero si yo les pongo ley tras ley,
tradición tras tradición, pecado tras pecado, les señalo, les apunto, los nombro, les digo y los privo de esta vida y de la otra, del reino de Dios. ¿Dónde quedó el evangelio? ¿Dónde quedó la buena noticia? Hay personas que se han dedicado a hacer esto por tal de adquirir más gente. Yo no. Y no prefiero tener a una persona, a dos personas, y que digan, con estas herramientas yo voy madurando mi fe, y que ustedes piensen por ustedes mismos, no por lo que yo les diga. Ustedes son personas sabias, digan, ay, pues tiene sentido, no tiene sentido. Por eso quiero invitarles a que me escriban en los comentarios, ¿estas enseñanzas les ayudan o no les ayudan? Porque también habrá gente que diga, no, esto no es lo que yo estoy buscando. Ah, qué bueno, hermano y hermana. Hay muchísimas maneras de aprender la Biblia y hay otras personas que están haciendo probablemente lo que tú buscas. Nuestros cursos que nosotros damos, y por cierto los invitamos, hermanos y hermanas, tenemos 2,500 estudiantes. Claro que no todos están tomando a la misma hora el curso. De verdad que es una gran alegría. Ustedes ya saben cuál es nuestra enseñanza, cuáles son nuestros énfasis, los que nos van siguiendo y los que nos han ido acompañando. A lo mejor alguien pues apenas tiene un poquito de tiempo que nos está escuchando, que está sabiendo quiénes somos, cuál es nuestra preocupación. Y como vuelvo y se los repito, la única preocupación que mueve a este servidor es que la enseñanza les dé vida, es que nuestras herramientas de interpretación sea capaz de sanar. Contrario, como les digo, a esas enseñanzas hay gente, pues, que hace de la ley su Dios. La ley no es Dios. La ley no salva. La ley te habla de Dios, pero la ley no es Dios. No puede ocupar el lugar de Dios. Y Jesús es lo que va a desmontar con este evangelio, ¿verdad? De este hombre que es modelo de toda la humanidad que se ha sometido a la ley. Este hombre, esta comunidad que tiene el espíritu de la ley, el espíritu impuro, pero lo ha deshumanizado, no le da vida, no es capaz de sentirse persona querida, amada de Dios. Y esta persona que no tiene nombre porque representa a todo el pueblo sometido a la sinagoga, sometido a la enseñanza oficial, sometido a la ley, muy fiel a la ley, muy fiel a la sinagoga, muy fiel al templo, muy fiel al sacerdote, muy fiel al escriba, pero no fiel a Dios, pero no fiel a la palabra liberadora de Dios. Y fíjense que sabe de la ley, sabe de Dios. Sé quién eres, qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno. Jesús, primeramente, un aspecto meramente humano, sabe, lo sitúa en torno a Nazaret, Jesús Nazareno, recuerden que se llamará Nazareno. Y luego sabe que la enseñanza de Jesús va contrario a la enseñanza que esta comunidad representa. Has venido a acabar con nosotros. Jesús no quiere acabar con nadie. Jesús quiere que toda la comunidad experimente una enseñanza diferente, pero una enseñanza que dé vida. Y claro, si la gente se aferra a una ley y hace de la ley su Dios, Jesús les va a decir, se van a ustedes a autodestruir, porque la ley no podrá nunca ocupar el lugar de Dios. Y luego, fíjense, le da un título honorífico, un título cristológico. Sé quién eres, el Santo de Dios. La ley reconoce a Jesús entonces como alguien especial, como santo en el sentido de ser separado, de ser consagrado. Jesús, modelo de humanidad, no como nosotros entendemos ahora la santidad, ¿verdad? Una persona que hace milagros y todo, no. Jesús es alguien separado, alguien consagrado, alguien especial de Dios. Esto ya lo sabemos nosotros desde el principio, desde el bautismo, desde prácticamente el primer versículo. Comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. Nosotros sabemos que Jesucristo es buena noticia, que es
el consagrado de Dios. Pero a Jesús esas confesiones no le son suficientes. Y esto valdría también para todas las personas que andan, repite y repite, soy salvo, me salvo con la sangre del Cordero ya me salvó, soy redimido. Está muy bien, hermano y hermana, que repitas, que confieses, pero tienes que vivir. Tienes que experimentar. Vean el domingo de hace, creo, 2 semanas, vengan y lo verán cuando Juan les muestre el Cordero de Dios. Tienes que experimentar a Jesús, vivir a Jesús. No confesarlo, está bien, lo puedes confesar y decir, sé quién eres el Santo de Dios. Muy bien, ahora vive fiel a esa idea que tienes de Jesús. Pero parece que esta comunidad se queda con la ley. Y Jesús le dice, cállate y sal de él. Entonces esta ley tiene que ser replanteada, reformulada. Pero esta ley de la pureza, la ley de la moral, la ley que controla, la ley que manipula, la ley que clasifica, no quiere salir de los templos, no quiere salir de las sinagogas, no quiere salir de la Biblia. Allí es donde están los demonios de la hipocresía, de la doble moral. Les encanta, hay gente que está presta para la crítica, para decir esta persona no es digna, esta persona no merece estar aquí. Y esos espíritus hay que callarlos, hay que silenciarlos, porque eso no viene de Dios. Tenemos que decirle a esta persona, cállate y enmudece. Deja a Dios ser Dios, deja a Dios que trabaje, deja a Dios que comience un proceso de amor, de intimidad con su creación. No te pongas de obstáculo entre la gracia de Dios y el pecador. Si no vas a redimir, si no vas a salvar, si no vas a decir nada bueno a la otra persona, quédate callado, hermano y hermana. Porque esos espíritus inmundos de los que se creen buenos, de los que se creen santos, de los que se creen superiores, de los que se creen mejores, ¿cómo les gusta hablar desde el micrófono, desde el púlpito? Aquí las grandes preocupaciones, ¿quién comulga, quién no comulga? Porque todavía se están moviendo por el espíritu de la ley. Por la ley nadie es digno, nadie somos dignos. Pero por la justicia de Dios que nos ve con compasión, con ternura, que nos ofrece otra oportunidad, entonces podemos sentirnos otra vez vivos. Hermano y hermana, cuando te encuentres un espíritu de la ley de impureza que diga, este no es digno, cállalo, cállate. No tienes tú el poder, tú no eres Dios para juzgar. Aprende con humildad a reconocer la presencia de Dios en lo sencillo, en lo ordinario. Recupera otra vez esos lugares sagrados de la casa, de la calle, esos tiempos especiales, ¿verdad? Y así la fama de Jesús, dice, se extendió por toda Galilea. ¿Por qué es en Galilea donde comenzó todo? Y va a ser en Galilea donde toda la comunidad va a ser convocada para experimentar al Dios del margen, al Dios de la periferia, al Dios que cuida y al Dios que bendice. Hermanos y hermanas, vean qué palabras, como lo veo yo, con mis humildes conocimientos, limitaciones, con esta manera de enseñar, vean lo que Jesús está proponiendo. Que la ley, que las tradiciones, que todo esto esté siempre al servicio de la humanidad. Que la humanidad sea curada, viva dignamente. Este es el deseo de Jesús y comparto este deseo de Jesús con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga, que Dios les cuide y
no olviden suscribirse a nuestro canal. Vayan a www.ibicla.org o entren a nuestro canal de YouTube y allí van a encontrar todos nuestros cursos. Inscríbanse en este curso del Evangelio de Marcos. Que Dios les bendiga y que Dios les llene de ternura. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.